Continuamos nuestra ronda de entrevistas con los principales líderes políticos aquí en las islas. Ya saben, quedan menos de 2 meses para que se celebren las elecciones autonómicas y locales. Saludamos ya a Fernando Clavijo, que es el secretario general de Coalición Canaria. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, señor Clavijo, hace unos días, cuando el Tribunal Supremo archivó el caso Reparos que le afectaba a usted, dijo que se había impuesto a usted el sentido común. ¿Quién o quiénes lo habían perdido? Lo perdieron cuando denunciaron el Partido Socialista y Podemos con esa persecución política en los tribunales, que ha quedado absolutamente en nada, porque tanto en el caso Grúas como en el caso Reparos el Tribunal Supremo dijo que no había ni indicios de delito, es decir, que no ya que hubiese dudas, sino que no había ni indicios. Y bueno, pues al final yo creo que el tiempo largo, porque el de la justicia es distinto al de la política, pero después de todo el daño ocasionado, creo que el sentido común se ha impuesto. Caso Mediador, presunta trama de corrupción. ¿Cree usted también que aquí hay que respetar la presunción de inocencia y lo que dice el gobierno, que asegura que no sabía nada? Bueno, siempre. Nosotros hemos solicitado, primero hemos tenido un perfil bastante, creo que coherente con lo que siempre hemos pedido y ejercido, que es la responsabilidad. Y en este caso lo que sí había es responsabilidades políticas. Y las responsabilidades políticas tienen que ver pues con un director general en plena pandemia, con la movilidad restringida, se gasta en 6 meses más de 22.000 euros en dietas. Las dietas las firma la consejera. O que se dé la explicación de por qué se cesó a ese director general por pérdida de confianza y se nombre después candidato a la alcaldía de Antigua, ¿no? Creo que lo que nosotros debemos movernos es en el ámbito político, de las explicaciones y la transparencia, para evitar toda esta confusión y todo, digamos, este bulo o no bulo, que lo tendrá que determinar la justicia, y la justicia tiene que trabajar. Nosotros, por ejemplo, no apoyamos en el Congreso de los Diputados la comisión de investigación, porque entendimos que no es el momento. Primero se tienen que dar las explicaciones y después ya se verá. ¿Y a ustedes les convencieron las explicaciones que dio el presidente Torres en ese pleno extraordinario sobre el caso Mediador que hubo esta misma semana en el Parlamento Regional? No contestó a ninguna de las preguntas que le hicimos, al menos nuestro portavoz José Miguel Barragán. No contestó si sabía o no el vídeo, no contestó el por qué el cese, no contestó por qué se le nombró candidato a la alcaldía de Antigua, no contestó quién era el responsable de que se firmasen esas dietas de más de 22.000 euros a un director general en plena pandemia sin movilidad. ¿Y cómo interpretan eso ustedes? Bueno, yo creo que es malo, la interpretación no la vamos a hacer porque no tenemos bolitas mágicas, ¿no? Pero no puedes decir que no hay nada y decir que tienes tolerancia cero a la corrupción pidiéndole el acta al diputado, a Bernardo Fuentes. Es decir, si le has pedido el acta y le has pedido que dimita y lo suspendes de militancia del Partido Socialista, es porque estás dando por sentado que hay algo. Entonces, si no hay nada, pues no hay nada y se actúa y se explica. Pero lo que no puedes es pedir el acta y decir que has apartado a los corruptos y luego decir que no son corruptos en el mismo pleno. Son contradicciones que yo creo que son más frutos de no saber muy bien qué explicar o de explicar la verdad que de otra cosa. Le voy a hacer una pregunta sabiendo que probablemente me va a contestar que el objetivo de su partido es ganar las elecciones y conseguir una mayoría absoluta, pero sabe que esas mayorías absolutas son muy difíciles aquí en el Parlamento Canario. Le pregunto entonces por el escenario más habitual, que es el de necesitar un pacto para gobernar. ¿Descarta usted totalmente que después del 28M no haya un pacto PSOE-Coalición Canaria en el gobierno? Yo descarto que vaya a haber un pacto en el que Coalición Canaria esté con Podemos o con Vox. Son líneas rojas que nuestra organización política ha puesto, porque creen en una sociedad o quieren convertir a la sociedad canaria en algo que nosotros no queremos. Ni queremos una Canarias dependiente de Madrid para absolutamente todo, para colocar un comedor escolar, ni desde luego queremos que Canarias sea Venezuela en estos momentos. Queremos un archipiélago que pueda progresar y donde la gente pueda desarrollar en plena normalidad su vida. A partir de ahí no es descartable ningún escenario, ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. Si digo que nosotros aspiramos a cambiar lo que está ocurriendo, aspiramos a tener un gobierno que no sea sumiso con Pedro Sánchez, que no dependa de todo, que no tenga brazos caídos, que no se entere de lo del 75% de descuento que la AIREF quiere quitar porque lo diga la oposición, porque no están haciendo el trabajo. Bueno, pues de tantas y tantas circunstancias que se han vivido, ¿no? O que se gasten 1.000 millones de euros más en sanidad y que tengamos la peor sanidad de los últimos 30 años, en este momento multiplicando el gasto casi por 2, ¿no? Por lo tanto, todo razonable, vienen tiempos complicados, hay que tener gobiernos y pactos estables, pero desde luego sin descartar uno u otro, si esperamos hacer la alternativa a los problemas reales de los canarios, como el de la inflación. Permíteme que estaba viendo lo de Yolanda Díaz diciendo que no suban los tipos de interés porque perjudican a empresas y trabajadores. ¿Y la inflación a quién perjudica?
Es lo mismo, ¿no? O sea, cuando alguien intenta hacer ocurrencias políticas con la economía, ocurre lo que nos está pasando, ¿no? Y es que quien le está pagando el pato es la clase trabajadora. ¿Vidina Espino será la número 2 de la lista regional de su partido al Parlamento en mayo? No. ¿Irán las listas de Coalición Canaria en alguna plancha? Tendrá que decidirlo la Organización de Gran Canaria. ¿Y eso cuándo será? ¿Hay fechas? Bueno, previstas? yo creo que antes de final de mes tendremos. Pero sí es cierto que la Organización de Gran Canaria, yo creo que ya ha anticipado y ha dicho que Vidina Espino irá a la lista por Gran Canaria, junto con Pablo Rodríguez. ¿Tienen cerradas ya las candidaturas en la Isla del Hierro? Porque después de más de 2 décadas irán ustedes en solitario, en principio, por la información que hay, porque la agrupación Narreña Independiente ha decidido romper ese acuerdo que tenían desde hace 2 décadas. Bueno, lo que ha decidido es recuperar la autonomía y tenemos un acuerdo con ellos en el que HI se presenta en el Hierro y hace campaña en la lista autonómica por Coalición Canaria y Coalición Canaria no se presenta. Digamos que HI recupera sus siglas en solitario, que nunca las perdió, y nosotros tenemos un acuerdo ya firmado de colaboración por el que nos comprometemos a articular gobierno, a que pidan los votos para la lista autonómica. Es decir, no habrá candidatos como tal De encabezando Coalición planchas Canaria, de no, Coalición nuestros Canaria. candidatos serán los de HI. Si usted regresase a la presidencia del Gobierno de Canarias a partir del 28 de mayo, ¿cuál sería la primera medida que tomaría? Bueno, en los primeros 100 días tomaría un paquete de medidas, ¿no? Y si me permites, para no centrarlo solo en una, te diría 2 o 3, ¿no? La primera de ellas es bajar el IGIC. Hemos sostenido que para poder controlar la inflación tenemos que bajar y que no castigue a los que menos tienen, a esa clase media que cada vez somos más pobres, pues bajar el impuesto del IGIC del 7 al 5%. Paralelamente haríamos un decreto para constituir un consorcio en la isla de La Palma y poder recuperar la isla. Y por supuesto también tocaríamos el impuesto especial de combustible, porque con la subida del combustible Canarias tiene la posibilidad de bajar hasta 28 céntimos el litro. Y haríamos un retoque en ese impuesto especial de combustible para aliviar también a las familias que están perdiendo poder adquisitivo. El gobierno canario, lo veíamos hace unos minutos en boca de su portavoz Julio Pérez, dice que no habrá cambios en ese descuento del 75% de los residentes y habla de un rumor sin fundamento por interés político y partidista. ¿Se sienten ustedes aludidos? No, que lo diga la AIREF, página 351 del informe de la AIREF, en la que viene a reconocer que, según ellos, el 75% es injusto porque no se reparte de manera equilibrada entre los ciudadanos y en la propia ley, en el proyecto de ley, hay en la página 351 del proyecto de ley, se habla de poder tocar las subvenciones, en este caso a la movilidad, para hacerlas más justas. Hay un comunicado de la AIREF, lo que no ha hecho el Ejecutivo Canario ni el del Gobierno de España es vigilar a las compañías aéreas. Al final, como siempre, acabamos pagando los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos ese descuento del 75%, entre otras cosas porque tenemos derecho a poder movernos en igualdad de condiciones que los de la península. Pero es que este gobierno ya dijo que no se iba a poner la gratuidad del transporte público y lo consiguió Coalición Canaria. Este gobierno ya dijo que no se podía poner el 60% de descuento en el IRPF a los ciudadanos de La Palma por la erupción del volcán y lo consiguió Coalición Canaria cuando negociamos los presupuestos generales del Estado. Lo que pasa es que hay que tener primero las cosas claras y sobre todo la fortaleza y la independencia de poder exigirle al Ejecutivo español que cumpla con Canarias. ¿Qué hace este gobierno? Lo que te acabo de decir hace un momento. No exige porque su jefe es Pedro Sánchez y ahora pues tendrán que decir y negar la mayor. Yo cada vez que digo que no hay peligro de que se toque algo, tiemblo y se me ponen los pelos de punta, porque si la AIREF lo está diciendo y el proyecto de ley de movilidad sostenible lo está contemplando. Lo que pasa es que afortunadamente nosotros hemos hecho nuestro trabajo y hemos levantado la liebre. Si no, probablemente nos hubiésemos encontrado después de las elecciones con que los presupuestos del 2024 no lo hubiesen tocado. Pues Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.